Paz del Señor, querida iglesia. Sabemos muy bien que el Señor está donde dos o tres se reúnan en su nombre, y los que estamos acá en el templo central podemos experimentar esta rica promesa también, que Él está con nosotros en esta nueva mañana. Qué alegría es poder disfrutar de su misericordia. Se les extraña. Quienes suelen llenar estos asientos hacen notoria la diferencia, que algo falta. Sí, es raro estar acá, pero sabemos que somos iglesia y que la iglesia no depende de un lugar físico, sino que nos une esta comunión, nos une la presencia del Señor, nos une estar en el mismo sentir, nos une reconocer su fidelidad y estar conectados hoy día. Yo creo que es muy importante, muy significativo, porque de alguna u otra manera necesitamos del Señor. Ha sido muy especial leer algunos saludos de hermanos que han escrito en el chat. Luego, después de la predicación, tendremos un momento para leer algunos saludos, gratitudes y por supuesto peticiones. Esta semana ha sido una semana especial también en Pichidegua, porque ha sido la semana donde ha existido el pic de hermanos que están vacacionando, y nos alegramos por ello, que la parcela haya cobijado a varios hermanos ya. Algunos quedan aún por disfrutar algunos días de descanso, y si nos están viendo desde Pichidegua, mándenos algún saludo, escríbanos, los estoy viendo, porque nos hace bien sentirnos acompañados, sentirnos juntos, y el salmista lo tenía muy claro: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos basados en una de las epístolas más hermosas que el apóstol Pablo ha escrito, y se encuentra en Filipenses capítulo 1. Voy a dar lectura al versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por favor, acompáñeme donde está para dedicar este tiempo al Señor también. Amado Señor, gracias porque estás con nosotros en esta mañana. Gracias porque tu presencia es suficiente para los que estamos aquí en el templo, pero también en cada hogar, en cada familia, en cada hermano que tal vez está solito y se siente hoy día acompañado por la unidad que nos da tu Santo Espíritu. Señor, te ruego que ahora sea tu palabra la que edifique a tu iglesia, la que nos hable, la que muestre un camino por el cual andar en estos días, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este versículo es hermoso. Estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen destacado ahí como una promesa de Dios, lo tienen marcado ahí como un versículo muy importante en el crecimiento y en el desarrollo cristiano, porque habla de las promesas de Dios, de aquellas que Él tiene preparada para sus hijos. Señala: estando persuadido de esto, Pablo hace esta declaración estando seguro, dice otra versión, que no quede duda, está tan convencido de lo que ha visto en los hermanos en Filipos, que reconoce esta gran virtud, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es muy interesante porque solemos darle una interpretación a este versículo que nos anima, que nos alienta a enfrentar las adversidades que vivimos con un propósito. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios que trabaja de una manera maravillosa, que ha comenzado en vosotros la buena obra, no se detiene ahí y sigue trabajando. Muchas veces consideramos que las aflicciones por las cuales vivimos son parte de este perfeccionar. Las enfermedades, los problemas, las oraciones que aún no son contestadas, son las que nos permiten en alguna manera amarrarnos al Señor y disfrutar de su gracia para que nuestras vidas sean perfeccionadas. Y es una bandera que levantamos muy, muy seguido para animarnos y darnos cuenta que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ya sea hace algunos años, hace algunos meses o hace muchos años, no se ha detenido y seguirá trabajando hasta perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es ese día? El lenguaje del apóstol Pablo, y que ocupa mucho en estas epístolas carcelarias, está Efesios, Filipenses, como muestras de ello, el día de Jesucristo no es otra cosa que el día de nuestra herencia, el día en que nosotros tomemos posesión de esa promesa dada, el día cuando no haya más dolor, el día cuando estemos frente a frente a nuestro Señor, y ahí seremos perfectos, y en otras palabras, ahí seremos cabales. Sí, hasta ese día, hasta el día de nuestra redención, va a decir Pablo, Dios quiere perfeccionarnos. Es muy interesante que este beneficio personal para nuestro propio crecimiento que vemos en este versículo puede tener un matiz distinto. Y es a lo que hoy día los quiero invitar. No tanto pensar en nosotros, que si bien es cierto, Dios está trabajando y sigue perfeccionándonos, sino que llevarlos al contexto por el cual el apóstol escribe estas hermosas palabras. Se dice que esta es la carta del gozo, de la gratitud, de la alegría. Y Pablo la escribió en la cárcel. Qué paradoja. Y eso a mí me enseña una vez más, como compartíamos el martes pasado a los hermanos de intercesión, que no importan las circunstancias que nos rodeen, nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Señor, porque así como dijo el profeta Habacuc, Jehová es mi fortaleza. ¿Por qué estaba tan contento Pablo? Versículo 3 señala, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Wow, una iglesia muy querida que el apóstol fundó en su segundo viaje misionero. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es evidente que el apóstol les conocía. Es evidente que vio el resultado de su predicación y vio cambios profundos producidos por el Evangelio en estos hermanos en Filipos. Recordemos que Filipos era una ciudad top de la época, era una mini Roma, era una ciudad donde los derechos romanos se replicaban en esta ciudad y, por ejemplo,
estaban exentos los ciudadanos de ahí a pagar impuestos. Estaban en algún modo privilegiados en ser juzgados de una manera distinta. Y ser de Filipos era una credencial tremenda. Ser de Filipos distinguía al pueblo de otros. Por eso más adelante Pablo va a hacer referencia a que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en esta ciudad terrenal. Es muy interesante cómo Pablo desarrolla un argumento que no se basa solo en un versículo, en el versículo 6, sino que es producto de toda esta hermosa epístola. Son solo 4 capítulos. Yo le animo que en este periodo estival usted pueda no solo leer esta epístola, sino que también toda la palabra de Dios, que nos habla en todo tiempo. Pablo está muy agradecido por estos hermanos y da siempre gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos. Algunos pastores, cuando hacemos memoria de los hermanos, vienen muchos pensamientos. ¿Verdad que está pasando por aflicción? ¿Verdad que le dio un consejo que espero que lo haga? ¿Verdad que está pasando por una prueba? Ay, este hermano que me insiste que le realice este favor, pero no sabe que él puede hacerlo. Y tal vez muchos pensamientos. Este hermano es tan nuevito, le falta tanto. O como los pastores que están acá podrían haber dicho de mí cuando me convertí: este hermano Leo que es enojón. Sí, porque cuando adolescente, pucha que era enojón. Pero Pablo da gracias a Dios siempre que se acuerda de los filipenses. ¿Por qué? Filipenses es una epístola carcelaria, ya lo dije, y está muy amarrada con Efesios. Miren lo que dice, por favor, Efesios capítulo 1, desde el verso 15 en adelante. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí yo noto una semejanza muy particular con la que le dice casi lo mismo a los filipenses. A los efesios les dice que da gracias porque has visto la fe en el Señor Jesús de ellos y de vuestro amor para con todos los santos. Y a los filipenses les dice: doy gracias siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y acá hay una realidad, una evidencia que Pablo destaca a las iglesias que él visitó, que él fundó, o a las iglesias que les escribe. En primer lugar, reconoce el fruto genuino de la obra del Evangelio en sus vidas. Y ese fruto genuino, inigualable, inequívoco, es el amor unos con otros. Recordemos que a Efesios no es primera vez que se le nombra en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano
numerosas obras para que las pusieran por práctica, por obra. El mensaje de Juan en el Apocalipsis a esta iglesia es precisamente contra ese tipo de reproche, que han abandonado su primer amor. Es decir, han elevado tanto el parámetro de examinar quiénes les están predicando y qué les están enseñando para no caer en falsa maestría, que han descuidado el amor que tenían en el comienzo. Pareciera ser que la distinción de una iglesia que permanece es el amor unos con otros. Y Pablo está tan agradecido de esta iglesia, está tan orgulloso, si se me permite la expresión, pero es como que tiene tanta satisfacción al recordar a los filipenses por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esta comunión tiene también su paralelo en Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo va a animar a la iglesia a que cumpla su vocación en los tiempos que le ha tocado vivir. Y la vocación a la cual hemos sido llamados es que andemos de una manera santa e irreprensible para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso leer entre líneas que Pablo está tan agradecido por lo que ve en los hermanos en Filipenses, en Filipos, porque está seguro que lo que él ha visto es la obra maravillosa de Dios que continuará su propósito hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero ¿qué cosas era lo que le daba tanta alegría a Pablo? Ya, manifestaban amor unos con otros, daban evidencia de la fe, se guardaban y vivían de una manera digna para guardar la vocación, es decir, ser santos y sin mancha. Pero hay algo que toda esta epístola de Filipenses resume, y es que Pablo se sintió muy respaldado por la iglesia en Filipos, porque fueron los primeros en apoyarle con el sustento para su obra evangelística en Macedonia. Así lo reconoce el capítulo 4, versículo 10 en adelante: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo sabía que estos hermanos lo querían ayudarlo, pero no se había dado la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, Pablo está tan agradecido porque esta iglesia en Filipo mostraba su vocación de vivir de una manera santa y sin mancha, mostraba que Dios había comenzado la buena obra en sus vidas,
no solo dando fruto de una genuina conversión, sino que también participando activamente en la extensión del reino del Señor. Es muy interesante. Pablo señala que el que ha comenzado en vosotros esta buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo hizo partícipe a los filipenses de la extensión del reino del Señor. Pablo los consideraba como un solo cuerpo en la extensión del reino. No había cárcel que pudiese levantarse u oponerse para el avance de la iglesia en el primer siglo. El amor que se tenían era un amor que les impulsaba a preocuparse por los demás. Cuando pensaba en este pasaje durante la semana, le rogaba al Señor que pusiese una palabra no solo nueva, fresca, sino que sea absolutamente contingente al tiempo que nos toca vivir. ¿Cuántos domingos estaremos transmitiendo así? Tal vez alguno sienta no solo la tristeza por no poder congregarse, tal vez a alguno le genere incertidumbre este nuevo escenario. Y creo que por las estadísticas que se manejan, los casos van a ir aumentando, llegando a un pic sin precedentes en febrero. Hermanos, cuídense, cuidémonos. Si hemos tomado esta difícil decisión, es para dar testimonio también de una manera práctica de nuestra fe y evitar exponer a la iglesia a situaciones tristes. Tal vez para alguno de ustedes o de nosotros esta suspensión de culto signifique algún grado de interrupción y rogamos a Dios que no sea así. Pero si hay algo que durante la semana estuvo en mi corazón una y otra vez, es que a pesar de que no podamos vernos en algunas semanas, y cuánto deseamos que sean las menos posibles, mi oración al Padre es que la buena obra que el Señor ha comenzado en ustedes siga siendo perfeccionada, aún cuando no podamos reunirnos, hasta que nos encontremos en la gloria con nuestro Señor. Esta buena obra ha permitido glorificar el nombre del Señor en tiempos de pandemia como nunca antes lo hemos visto, con ayuda social, asistiendo a hermanos, a hermanas, preocupándonos de una manera, yo creo que dirigida por el Señor, pero de una manera que ha traído consuelo a muchos hermanos. ¿Quién iba a decir que en pandemia íbamos a enviar a nuestra primera familia misionera a miles de kilómetros de acá? Y aunque Sebastián y Pía, Lucas y Elías puede que estén solitos ahí en Montenegro, con toda autoridad, con la autoridad que da la palabra, podemos decir que estamos persuadidos de una realidad. Perdón. Ustedes, iglesia, también son parte de la obra misionera. Ustedes que se reúnen, ustedes que abrazan la fe de nuestro Señor, también están ahí en Montenegro. También están y llegan con consuelo a familias. Aquí en nuestra propia capital, en nuestra propia ciudad, ustedes
que han sido beneficiarios de la maravillosa obra de salvación. El Señor quiere seguir trabajando en ustedes hasta el día en que no será necesario, porque estaremos completamente perfectos. Estaremos en su gloria y ese día llegará pronto, hermanos. ¿Quién no nos dice que el domingo pasado fue el último culto presencial que pudimos disfrutar? Tal vez nosotros nos proyectamos para volver en marzo, pero ¿qué si el Señor viene por nosotros antes? Que el Señor nos ayude a seguir siendo perfeccionados, pero bajo la mirada del apóstol, con un propósito mayor, no tanto en nuestras debilidades, en nuestros problemas, no tanto en lo que nos falta, no en las luchas, sino que seamos perfeccionados en la obra de amor que la iglesia en este tiempo está desarrollando, que nos permite identificarnos con esta familia de misioneros, que nos permite abrazar y consolar mes a mes a familias que están pasando por necesidad, que nos permite ser uno con aquellos que predican la palabra, con aquellos que llevan el mensaje de salvación aquí en Santiago, en sus trabajos, en sus comunas, que se algozan por los motivos tan maravillosos de que semana tras semana nuevos hombres, nuevas mujeres son añadidos al cuerpo de Cristo. Eso es ser iglesia. Y Pablo les invita a que sigan perfeccionándose en esa dirección. Oh, él ha visto cómo son estos hermanos en Filipos. Y permítanme, por favor, la comparación con todos los defectos que podamos tener. Con todas las limitaciones que tal vez afloran a simple vista. Yo me gozo y doy tantas gracias por la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, porque estoy convencido que aquel que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, y esa buena obra que no piensa en sí mismos, sino que piensa en extender el reino del Señor, que piensa en Sebastián y Pía. Y podemos decir que nosotros como iglesia estamos allá también con ellos. Estas obras que abundan en nosotros para sostenernos, para ayudar a los que están pasando por necesidad, es la forma en que somos perfeccionados para demostrar el amor que nos tenemos hasta el día de Jesucristo. Es decir, sigamos siendo perfeccionados para aquello que Dios ha puesto en nosotros, nuestros talentos, nuestras vidas, nuestros recursos, todo lo que somos, pueda ser usado para que otros conozcan al Señor. Y esos son pasos gigantes de una iglesia que le cree al Señor y de una iglesia que espera verle pronto. Si podemos resumir este pasaje, Filipenses 1, del 3 al 10, hay un cuadro que quiero que puedan ver junto a mí. Es el propósito, es como Pablo lo organiza. Vemos que la oración de Pablo en el versículo 3 y 4 tiene mucha gratitud y mucho gozo. Y este gozo está conformado por dos realidades. El versículo 5 nos dice: por la comunión en el Evangelio desde el primer día. Muy interesante, porque esta comunión
todo en común, habla de la verdadera vocación. Pablo está agradecido y gozoso porque ha visto en estos hermanos la verdadera vocación de un verdadero creyente, valga la redundancia, desde el primer día. Eso le trae mucha gratitud. Y en el versículo 9, para que su amor abunde en ciencia y conocimiento. Esto es redundante, pero es un recurso válido, lo señala el versículo 9, es para que puedan conocer y conocer más para abundar en este tipo de amor que caracteriza a quienes viven y disfrutan esta comunión o esta vocación. ¿Para qué? Miren lo interesante, versículo 10, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Ahí está nuevamente el concepto de la vocación, según Efesios, sed santos y sin manchas para el día de Cristo. Todo esto tiene un propósito, para que nosotros podamos conocer cada vez más la forma correcta de expresar esta vocación. De esta manera seremos aprobados para lo mejor, a fin de que seamos sinceros. Y me encanta esta palabra sincero, tiene un significado muy práctico. Cuando se pulía un objeto de valor, lo ponían a contraluz y veía que podían haber algunas grietas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el alfarero o el maestro? Le ponía cera, lo cubría de cera hasta que no se viese nada. Entonces volvía a hacer el ejercicio y claro, estaba perfectamente pulido y no se dejaba ver ninguna imperfección. Entonces cuando Pablo nos plantea este desafío, esta meta de que seamos sinceros, es decir, que no tengamos nada que esconder, que la forma en que nos vean los demás sea tan genuina, no porque seamos perfectos, sino porque la obra que Jesús hizo en nosotros es una obra de maravillas, es una obra excelentísima que nos pule, que obra en nosotros, pero que no debemos aparentar algo que no somos. Que seamos sinceros, sinceras y sin mancha para el día de Cristo. Si hay alguna forma en que podemos vivir esta vocación, esta comunión, este evangelio, si hay alguna forma en que podemos ser perfeccionados hasta que el Señor venga por nosotros, ¿saben cuál es, querida iglesia? Aun cuando no nos veamos, aun cuando estemos algunas semanas haciendo cultos de esta manera, perseverando en el amor, para que nuestro amor abunde más y más, para que nuestros frutos no hagan otra cosa que glorificar el nombre del Señor. Porque de esta manera el Evangelio sigue corriendo. De esta manera, no solo nosotros que estamos allí en el púlpito predicamos la palabra, no, sino que la iglesia toda glorifica al Señor por medio de la vida con que viven su vocación. Si leemos el versículo 6 nuevamente, pero considerando el contexto, la amplitud, toda la epístola a los filipenses, las indicaciones que da Pablo a los que están en Éfeso, y vemos que el perfeccionamiento, del cual también habla en capítulo 4, versículos 11 y 12 de Efesios, ese perfeccionamiento no es individual necesariamente o solamente, sino que es corporativo, es de cuerpo, es para la iglesia. Estando convencido, seguro, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque lo he visto, porque he visto la clase de iglesia que son, aleluya, y eso lo hace el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este tiempo, iglesia, sigamos siendo iglesia. Sigamos siendo fieles al Señor con lo que tenemos. Nuestra vida de iglesia no se limita a venir al templo central. Nuestra vida de iglesia no se limita a participar de nuestros cultos online que podamos tener en la semana. Nuestra vida de iglesia es mucho más que eso. Y una de las formas de ser perfeccionados como cuerpo es no parar en las acciones de amor. Es no parar con la predicación de su palabra, para que en todo el Señor sea glorificado. Aleluya. Por favor, permítame orar al Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos desafía. Gracias porque nos habla y nos muestra el camino en el cual debemos andar. Y gracias porque este versículo que ha sido el consuelo, el refugio, un bálsamo para tantos de nosotros, hoy lo podemos ver desde una perspectiva más amplia, en el sentido de cómo tú quieres usar a tu iglesia en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en que quizás no podremos volver a reunirnos. Señor, gracias, porque la buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros es inequívoca, es segura, es genuina. Esa buena obra que ha rescatado a aquellos que estaban de oscuridad en una verdadera luz admirable, que ha dado vida donde ha habido desesperanza. Esa buena obra que ha hecho cambios profundos en nuestro interior. Esa buena obra que ha dado vida eterna donde no la había. Trae consigo un fruto genuino de amarnos unos a otros, de abrazar más en este tiempo nuestra causa, tu causa, que es predicar tu palabra. Gracias porque cuando pensamos en Sebastián y Pía, nos alegramos porque también estamos ahí con ellos. Gracias porque cuando la iglesia en estos actos y obras de amor bendice a quienes están pasando por necesidad, desde el más pequeñito hasta el más adulto, toda la iglesia puede dar testimonio de que es el amor que nos mueve. Tantos actos de amor que hacemos en lo privado, en lo secreto, y en el cual tú eres glorificado, Señor. Yo te ruego que ninguno de nosotros se sienta al margen de este mover que tú estás haciendo en este tiempo para los que creen y esperan tu venida. Que puedan ver en nosotros buenas obras, que puedan dar testimonio de que verdaderamente somos distintos porque tú estás en nosotros. Señor, impregna esta iglesia local de un amor tan ferviente por el otro, que los que no te conocen puedan decir, como el apóstol Juan: oh, miren cómo se aman, y así podrán creer en ti. Aquí estamos, Señor. Quita el egoísmo. Derriba toda rivalidad que pueda haber entre tu iglesia. Si has de perfeccionarnos en ese sentido, Señor, comienza por nosotros. Pero que podamos alegrar tu corazón cada vez que tú nos mires como iglesia local. Y rogamos que sigas perfeccionándonos para que cuando llegue el día, Señor, que sabemos que no es tan lejano el día en que nos encontraremos contigo, todo lo que somos no haga otra cosa que mostrar que tú eres el Señor, que tú eres el Cristo, que tú eres
el que da vida. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Estando persuadido de esto, aleluya, que el que comenzó en vosotros, queridos hermanos, la buena obra, esa obra que ha servido para consuelo, esa obra que ha demostrado el amor, y vuelvo a señalar a Sebastián y Pía, que son nuestros misioneros, que estamos con ellos allá, esa maravillosa obra siga siendo perfeccionada en este tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Hermana Fede.